Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Y bueno, para dar inicio, siempre me gusta iniciar con esta frase de Maquiavelo, que dice, del príncipe, por supuesto, que dice, el príncipe debe hacerse temer, de modo que si no se granjea el amor, evite el odio. Ya saben por ahí, como decían, más vale temido que querido, pero con sus límites, ¿no? Para ello bastará abstenerse de los bienes ajenos, porque los hombres olvidan antes la muerte del padre que la pérdida del patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahorita en materia fiscal? Pues que el príncipe, el tlatoani en turno, ¿qué está haciendo el Ejecutivo? Pues se está apoderando de nuestros bienes, lo está buscando de qué manera se apodera de nuestro patrimonio. Y vemos las disposiciones fiscales y administrativas que cada vez son más invasivas en la esfera del contribuyente, y el contribuyente ve restringidos cada vez más sus derechos y su ámbito de actuación. Entonces, esto nos sirve como una… ¿Cuántos años tiene esta frase, no? Y sigue tan vigente como entonces. Y no va a haber un retroceso, eso es algo que tenemos que tener claro. No hay un retroceso en la política tributaria del Estado. Siempre hablamos de que en cada ejercicio o cada inicio de sexenio es que las reformas son recaudatorias. Todas las reformas fiscales van a ser recaudatorias, porque esa es su naturaleza. Lo que necesita el nuevo gobierno son recursos para financiarse. Entonces, evidentemente que cada reforma va a ser necesariamente recaudatoria. Y por supuesto, para sustentar esta política o estas políticas recaudatorias, pues hay presupuestos básicos a través de las cuales las legislaciones nos van a vincular con las diferentes contribuciones, ¿no? ¿Y a qué me refiero? A ciertos principios que nos van a hacer sujetos obligados de las contribuciones. Vamos a empezar con este principio de territorialidad formal, que es la prohibición de aplicar coactivamente leyes internas en el exterior. Y son principios nacionales e internacionales que se han venido relativizando, porque tenemos esta llamada declaración informativa maestra, de la cual las empresas transnacionales tienen que proveer información respecto de las operaciones realizadas fuera de territorio nacional. Entonces, estos principios territoriales también empiezan a transformarse, principios que eran pues punto de partida para las contribuciones y que eran principios intocables e inamovibles, ya no. Y el principio de territorialidad de la coacción individualizada, que significa que, ¿cuál es el alcance? Que los actos de coacción tributaria solo pueden aplicarse por el Estado en su propio territorio. Vamos a suponer que tenemos un mexicano o un extranjero que realiza o tiene una oficina de representación aquí en México, lleva a cabo operaciones, esa oficina de representación deja de pagar contribuciones, deja de presentar declaraciones, y el residente obviamente está fuera de territorio nacional. ¿Puede el SAT llegar al domicilio en el extranjero y requerir o formular un requerimiento de pago y embargar al deudor fuera de territorio nacional? No. Aquí está precisamente este principio de territorialidad de la coacción individualizada. No puede instrumentar acciones de cobro coactivo fuera de territorio nacional. ¿Tendrá que hacerlo a través de qué? ¿O ya no puede hacer nada el SAT? ¿Podría? ¿No podría? Porque ya estamos en un mundo globalizado, ¿no? Ya se le iba el contribuyente de territorio nacional y prácticamente ya no había nada que hacer. ¿Estamos igual de limitados que hace 30, 40 años? ¿Qué pueden hacer las autoridades fiscales ahora? ¿Alguna idea? Pues hay tratados internacionales. Y hay tratados, en esos tratados internacionales hay convenios de colaboración en donde yo puedo formular un requerimiento a través de las autoridades nacionales del otro país y en donde pueden o podemos coadyuvar y pueden cooperar. ¿Para qué? Para que se ejerzan esas facultades de cobro a través de las autoridades nacionales del que sea parte ese contribuyente, pero no el SAT por sí mismo. Entonces, aquí tenemos lo que les comentaba, las declaraciones informativas de partes relacionadas. El artículo 76A del impuesto sobre la renta no viola el principio de territorialidad de las leyes. Esta es una tesis, ¿no? Es una tesis de jurisprudencia, y a través de esta tesis
estamos viendo relativizados estos principios. No hay violación al principio de territorialidad, aunque la disposición fiscal que haga me obliga a proveer información que realizo fuera de territorio nacional. Otro presupuesto básico, los llamados criterios de vinculación. ¿Qué me vincula como sujeto a pagar contribuciones en determinado estado? Que son estos presupuestos legales que determinan la sujeción de la persona a la potestad tributaria de algún estado. O sea, un nexo entre ese estado y el sujeto pasivo que lo hace obligado en materia de contribuciones. Tenemos el sistema de renta mundial, que establece un vínculo obviamente entre la fuente de riqueza y la residencia del sujeto. Graban a sus residentes sin importar el lugar donde se obtengan los ingresos. Entonces yo puedo ser un nacional mexicano, pero además obtener ingresos que provengan de China o de Rusia o de donde sea, y de todas formas mi sistema de renta mundial va a gravar y va a pretender gravar la totalidad de mis ingresos. ¿Cuál es el sistema que prevalece en nuestro país? Porque tenemos un siguiente sistema que es el sistema territorial, en donde únicamente se grava al sujeto pasivo respecto a las actividades que realice en territorio nacional. Entonces los residentes no son gravados por ingresos de fuente de riqueza en el extranjero. ¿Cuál es el sistema que rige nuestro país? ¿El sistema territorial o el sistema de renta mundial? ¿Idea? El de renta mundial. Y entonces, ¿qué va a ocurrir si México tiene un sistema de renta mundial y Estados Unidos tiene un sistema de renta mundial y Argentina tiene un sistema de renta mundial y yo llevo a cabo operaciones en todos esos países? Que todos los estados van a querer gravarme en los mismos términos por la totalidad de los ingresos. ¿Y entonces qué va a ocurrir? ¿Cómo se va a quedar mi bolsillo? Exactamente, ¿por qué? Porque entonces le tengo que pagar a la jurisdicción de Argentina y a la jurisdicción de Estados Unidos y a la jurisdicción mexicana. ¿Por qué? Pues porque todos tienen el mismo sistema de renta mundial. Y entonces, ¿qué surge para evitar esto? Porque estamos hablando entonces de una doble tributación. ¿Qué va a surgir cuando dos estados o más consideran la existencia de un vínculo con un mismo contribuyente o sus actividades? Puede surgir el llamado fenómeno de la doble tributación. ¿La doble tributación es un fenómeno deseado? No, es un fenómeno, inclusive los estados también se han puesto de acuerdo a través de tratados internacionales. ¿Para qué? Para evitar la doble tributación. Ahora, hay dos tipos de doble tributación, la llamada doble tributación interna o la llamada doble tributación internacional. Acabamos de hablar de la doble tributación internacional, en donde dos o más estados pretenden gravar al mismo sujeto respecto de la misma fuente de riqueza. Pero hay una llamada doble tributación que es de carácter interno, en donde dos o más contribuciones gravan el mismo hecho imponible. ¿Cómo resuelvo la doble tributación internacional? A través de tratados internacionales y a través del acreditamiento, ¿no? Y la doble tributación interna se resuelve vía convenios de coordinación fiscal, con la intención de evitar esa doble tributación. ¿Por qué les interesa a los estados evitar esta doble tributación? Pues es un fenómeno que se da y que la idea pues no es acabar con la fuente. Pero ¿qué ocurre? La doble tributación está prohibida, es inconstitucional. ¿Qué hacemos con la doble tributación? ¿Nos defendemos? ¿Hay forma de defendernos a través de una cuestión constitucional? ¿Qué opinan? O sea, ¿la doble tributación no es inconstitucional? No creo. Sí hay manera de hacer acreditamiento del impuesto que se ha grabado en una entidad diferente. Okay. Un impuesto en Estados Unidos puede ser acreditable en México, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces, ¿con esa solución ya no sería inconstitucional? Yo siento que sí, que no sería inconstitucional. Se resolvería el tema inconstitucional. Pero en sí misma la doble tributación sería inconstitucional. Pues no.
No, ¿por qué no? ¿Me recuerda su nombre? Antonio. Antonio, ¿por qué no? Porque están establecidos en los estados soberanos el gravamen que existe en cada uno de las entidades. Ajá. Entonces el gravamen está dado. Sí, finalmente hay 2 o más jurisdicciones, Sí, ya claro. sea locales o internacionales, que están facultadas para establecer un gravamen respecto de cierto hecho imponible. Intereses en Estados Unidos, por ejemplo. Allá tienen una legislación para gravar los intereses. Yo soy inversionista mexicano en Estados Unidos. Y entonces ellos tienen allá un sistema que van a grabar. La retención respectiva, ¿no? Sí, pero llego aquí y mi sistema me dice, también tienes que pagar intereses respecto de esos ingresos de tus inversiones en Estados Unidos. Exactamente. Entonces, me van a cobrar también aquí contribuciones. Independientemente que haya tratados internacionales para que yo pueda acreditar las retenciones que me hubieran hecho en Estados Unidos. La doble tributación es un fenómeno violatorio de garantías en sí mismo. Dice Antonio, ¿verdad? Sí. Que no. ¿Alguna otra opinión? ¿Por qué? Porque si es bien dicho que debemos de contribuir o de pagar nuestros impuestos, pues no se va a hacer una doble, porque estoy pagando un derecho doble vez. Entonces, eso, lejos de beneficiarme, me va a perjudicar en mi economía y no voy a obtener el objetivo. Y de la doble tributación, como dice usted, independientemente de que haya tratados internacionales, si no mal recuerdo, existen como convenios para que de ahí se pueda determinar un solo pago. Ok, a lo mejor pagas los 2, pero uno te lo puedes disminuir, Ajá. por ejemplo. ¿Tu nombre? Socorro. Socorro. Ok, aquí tenemos 2 opiniones, el desempate. Pues, yo creo que no es inconstitucional, pero sí va o puede ser, puede entrar la parte de que si es en perjuicio de la empresa o de la situación económica de una entidad, entonces sí no puede aplicar, porque no podrías tú cumplir con ambas partes cuando la situación es en perjuicio de la entidad. Ok, entonces estás como en un punto medio. Ajá. No es inconstitucional, pero podría llegar a serlo. Exactamente, en caso de que sea Demasiado gravoso. exacto. Ok, ¿cuál es tu nombre? José Sánchez. José. Ok, entonces aquí tenemos 3 diferentes opiniones. ¿Qué tendría que existir para que la doble tributación fuera inconstitucional? ¿Qué se requiere para que una disposición sea inconstitucional? Su nombre lo dice, inconstitucional. Que resulte violatorio de algún precepto de la Constitución. Principio de equidad. ¿Cuáles son los principios generales de las contribuciones? Legalidad, equidad, proporcionalidad, destino al gasto público. Vamos a ver que no necesariamente para que sea inconstitucional tiene que violar alguno de esos, ¿no? Hay N otras disposiciones constitucionales que pudiera llegar a ser violatorio, pero tenemos estas básicas. Entonces, para que fuera inconstitucional, primero, ¿hay algún precepto de la Constitución que establezca que la doble tributación está prohibida? No hay. No hay. Es una idea que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y nos casamos con la idea de que la doble tributación es per se inconstitucional y no es así porque no hay ningún precepto constitucional que lo prohíba. Finalmente la doble tributación es un fenómeno nacional e internacional. Y entonces José nos da una luz, oye, pues no es inconstitucional porque no hay ningún precepto que lo prohíba, pero sí pudiera llegar a ser inconstitucional. ¿Cuándo? Y aquí a lo mejor está el mínimo vital, a lo mejor se involucra proporcionalidad tributaria. Cuando este pago doble suponga una anulación de la fuente riqueza. Hoy estás ganando 10 y la doble tributación te implica 9, pues podríamos hablar de una violación a la garantía de proporcionalidad tributaria. Y entonces sí,
no por doble tributación per se, sino por violación a proporcionalidad tributaria o a este llamado mínimo vital. ¿Han oído hablar del mínimo vital? ¿Nadie? ¿Qué significa este mínimo vital? Y ya es una teoría que empieza a desarrollarse a nivel jurisprudencial desde hace mucho tiempo. ¿En qué trasciende o cuál es el alcance de este mínimo vital? Es este reconocimiento que hace la Corte de tal manera que suponga un límite a la facultad impositiva de los estados. Es decir, ¿los estados tienen facultad impositiva? Sí. ¿Potestad tributaria? Sí. Pero tiene un límite. ¿Cuál es el límite? No gravar este mínimo vital. ¿En qué consiste este mínimo vital? Pues en lo mínimo que requiere para una subsistencia digna una persona. Y nos empezamos a meter en problemas, porque seguramente el mínimo vital para mí no es el mínimo vital para Carlos Slim. No, a lo mejor con lo que yo puedo vivir, él vive 2 horas. Entonces, ¿cómo vamos a determinar este mínimo vital? ¿Cómo se va a individualizar el mínimo vital? Pues ya es un tema que se tendrá que definir a nivel jurisprudencial. Pero entonces, lo que sí tenemos que concluir en materia de doble tributación es que no existe una prohibición constitucional que establezca que la doble tributación está prohibida, y para que sea inconstitucional debe ser ruinosa, y lo es por no actualizarse el fenómeno per se de doble tributación, sino porque implica una violación al principio de proporcionalidad tributaria. Entonces, esto es importante. Ahora, definida la jurisdicción impositiva, es decir, estás obligado a pagarle a qué estado y en qué proporción, entonces hay que definir también la potestad tributaria. Y sabemos que esta potestad tributaria se divide en función de los diferentes niveles de gobierno, de tal manera que hablamos de una potestad tributaria federal, una potestad tributaria estatal, y nos cuestionaríamos si los municipios y la Ciudad de México cuentan con esta llamada potestad tributaria. Lo ejerce el Poder Legislativo, porque hablamos de que las personas están obligadas a pagar contribuciones, sí, de la manera proporcional y equitativa que dispongan ¿quiénes? Las leyes. Solo mediante leyes pueden establecerse contribuciones. ¿Qué pasa entonces con la miscelánea fiscal? ¿Habría alguna violación? Pues sí, le están dando más peso, más poder, perdón, le están dando más peso, más poder a la resolución miscelánea que a las mismas leyes. En ocasiones. Sí. ¿Pero qué establece la miscelánea? Las reglas de juego realmente ¿Sí? son disposiciones que reglamentan de alguna manera las disposiciones en las leyes correspondientes, impuesto a la renta principalmente. ¿Las reglas de miscelánea podrían establecer contribuciones? No. No, ya vimos ahí que la potestad tributaria la ejerce el Poder Legislativo. ¿La miscelánea puede establecer obligaciones adicionales? Tampoco. Tampoco, vamos a ver más adelante. Pero en principio, miscelánea no puede establecer contribuciones, reglamentos no pueden establecer contribuciones, solo leyes pueden establecer contribuciones, porque aquí hay que hacer una diferencia y en materia fiscal es importantísimo. Una cosa son las obligaciones tributarias propiamente, obligaciones como tales de pago, y otra cosa es el sinfín de obligaciones formales. Entonces, aquí está muy claro, las contribuciones solamente pueden establecerse a través de leyes. Ya las obligaciones formales, los requisitos, pues ya estamos viendo que todo el día vivimos con miscelánea. Y vamos a ver si efectivamente la miscelánea no puede establecer obligaciones adicionales. Entonces, tenemos un principio de atribución de competencias, derivado del ejercicio de la potestad tributaria dependiendo del nivel de gobierno. Y nos dice el 124 constitucional, las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados. Establece obviamente un principio de territorialidad también, en donde la potestad tributaria federal no puede trascender a un ámbito internacional, a potestad tributaria que ejerzan
los estados o las entidades federativas no puede trascender más allá del territorio del estado de que se trate, y así sucesivamente. Entonces, el principio de territorialidad. Este principio de atribución de competencias es muy importante. ¿Por qué? Porque hay facultades que no están reservadas expresamente, pero que la federación al ejercerla la hace exclusiva. Y se los voy a, por ejemplo, hablemos de impuesto sobre la renta e IVA. Hay una facultad exclusiva de la federación para establecer contribuciones al consumo o a la utilidad. Van a buscar y se van a dar cuenta que no. Pero sabemos que impuesto sobre la renta e IVA son contribuciones federales que no pueden ser tocadas ni por los estados, ni por los municipios, ni por nadie. Son contribuciones federales. Un ejemplo que les puede ayudar a aclararlo más, el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. ¿Qué pasó con esa contribución? ¿A quién le pagamos esa contribución al día de hoy? ¿Quién nos la cobra? Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. Los estados, ajá. ¿Qué pasaba antes de 2012? ¿Se acuerdan? El impuesto era federal, porque ¿qué prometió Calderón? Voy a eliminar el impuesto sobre tenencia. Sí, cuando terminó su mandato. Cumplió, ¿no? Al final de cuentas. ¿Y qué pasó cuando? ¿Qué pasó? ¿Se abrogó la ley o se derogó? Socorro, ¿te acuerdas? ¿Cuál es la diferencia entre derogación y abrogación? Se deroga una parte, un precepto, 2, 3, se abroga la totalidad de la ley. ¿Qué pasó con la ley que establece el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos a nivel federal? Se abrogó, quedó totalmente sin efectos. Y entonces, ¿qué ocurrió jurídicamente? Dejó de ejercer la federación una facultad que fue la de gravar el uso o tenencia de vehículos. ¿Y qué hicieron los estados de inmediato? Dijeron, pues ahora entonces la grabo yo. Son ingresos para mí. Entonces, fíjense cómo funciona el esquema de competencias. Ya dejó la federación de ejercer esta facultad, había una disposición constitucional que establecía que gravar el uso o tenencia de vehículos fuera exclusiva de la federación. No, entonces nos vamos al principio de atribución de competencias, es una facultad que queda reservada a los estados. Y entonces, ¿qué dicen los estados? Pues entonces ahora lo grabo yo y van a ser ingresos para mí. Entonces, esto es importante, que empecemos a ver estas facultades concurrentes. Conclusiones, entonces la federación deja de ejercer una facultad concurrente y entonces los estados quedan en libertad para ejercerla. ¿Qué pasa si ambas jurisdicciones, local y federal, ejercen una misma facultad tributaria? ¿Qué puede ocurrir? En ese momento en el que tanto la federación como la entidad federativa deciden ejercer una facultad tributaria respecto de cierto ámbito. Pues ahí pueden pasar dos cosas. Que la federación esté invadiendo la esfera competencial del Estado o el Estado esté invadiendo la esfera competencial de la federación. ¿Y qué pueden hacer? Pues tienen un medio de defensa establecido en la Constitución. ¿Qué pasa con el alumbrado público? Fíjense, porque además la invasión competencial podría estar respaldada por leyes federales. ¿Cuál es la mecánica de esta contribución? Es un impuesto local, que son los derechos de alumbrado público. ¿Alguien lo ha visto en alguna? Aquí en la Ciudad de México no se da, pero es más en las entidades federativas. ¿Alguien lo ha visto, el derecho de alumbrado público, Socorro? En Querétaro, ajá, sí suele ser mucho más en las entidades federativas. ¿Qué pasa con este alumbrado público? ¿Qué entendemos por el alumbrado público? ¿Qué son los derechos? Porque estos son derechos de alumbrado público. ¿Qué son los derechos? Las cantidades que se pagan por servicios de derecho público. Entonces, ¿qué entenderíamos por alumbrado público? Pues los derechos que se causan
por verse beneficiados por el alumbrado en calles, avenidas, parques, etcétera. Así lo entenderíamos. ¿Cómo se cobran los derechos de alumbrado público? Ya empezó a transformarse, pero ¿cuál era la línea general? Ustedes veían, les llegaba su recibo de luz y en ese recibo de luz emitido por CFE había justamente un apartado de DAP. Vamos a pensar que su consumo de energía eléctrica hubiera sido de 2,000 pesos. El DAP se aplicaba en función de un 10% y les cobraban 200 pesos y el total del recibo era por 2,200. ¿Qué opinan? ¿Cómo debería cobrarse el derecho de alumbrado público? Porque los derechos, ¿cómo se cobran? Pensemos en algún otro derecho. Los derechos por la expedición de pasaporte. ¿En función de qué está la expedición de pasaporte o el monto a pagar? El pago del servicio que estamos recibiendo, exactamente. ¿Y aquí qué ocurre? ¿Me están cobrando el servicio que estoy recibiendo? No, porque va en la cuota y en función de un porcentaje. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto que me están cobrando como derechos de alumbrado público, pues ya no fueron derechos, porque yo tendría que saber cuánto realmente le cuesta al Estado proveer ese servicio y a lo mejor prorratearlo entre todos los que se ven beneficiados. Pero me lo cobran en función de ¿qué? Del consumo de energía eléctrica. Entonces ya no fueron derechos, que alguien me explique, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Entonces los contribuyentes dicen, pues es que esto es todo menos un derecho. Por lo tanto voy a plantear su inconstitucionalidad y en función de que esa inconstitucionalidad, vamos a ver, como dice la tesis. ¿Sí alcanzan a ver? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué nos dice esa tesis? Alumbrado público, ¿no? Derechos por servicio de las leyes o códigos locales que establecen como referencia para su cobro la cantidad que se paga por el consumo de energía eléctrica son inconstitucionales porque invaden la esfera de atribuciones de la Federación y además es jurisprudencia. ¿Por qué invaden la esfera de atribuciones de la Federación? Vamos a ver. Dice, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción 29, inciso quinto, subinciso A de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica. Entonces, cuando en los códigos y leyes locales se prevé que los derechos de alumbrado público se calculen tomando como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho. Entonces, se trata de una contribución establecida por las legislaturas locales al consumo del fluido eléctrico, cuando esa facultad era una facultad exclusiva de la Federación por disposición constitucional. Y por ese solo hecho, los contribuyentes dejaron de pagar derechos de alumbrado público, porque se estaban invadiendo la esfera competencial de la Federación. Ahora, vámonos al IVA, porque el IVA estaba, a través de su artículo 42, último párrafo, transgredía este mismo precepto. ¿Por qué? Porque justamente una ley federal estaba alterando el esquema de competencias al que constitucionalmente está supeditado. ¿Por qué? Porque expresamente permitía a las autoridades locales imponer contribuciones en el ámbito de la energía eléctrica, cuando la Suprema Corte pues ya había dicho que eso era inconstitucional. Entonces tenemos aquí un claro ejemplo de un caso en donde hubo una invasión competencial de las entidades federativas. ¿Y por qué se les ocurre que establecieron este esquema? Oye, pues, ¿cómo por qué? ¿Por qué establecieron este esquema en donde dijeron, oye, pues no te voy a cobrar el derecho y no voy a hacer el cálculo de cuánto me cuesta, te lo voy a cobrar en función del 10% directo en el recibo de luz? ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre? Pues porque imagínense primero facilidad, por supuesto.
Imagínense primero determinar quiénes son los que se benefician por zonas, por número 1. 2, determinen el costo y después prorratéenlo. Enfrente de casa voy a pagar más derechos que el que no la tiene enfrente. Que el que no la tiene, y además, número 2, y sobre todo, ¿cómo los iban a cobrar? Casa por casa, no, en el recibo de luz y yo me arreglo con CFE, tan. Pero los contribuyentes se pusieron listos. Esto también, ¿a qué nos lleva? A que para las autoridades en ocasiones es muy fácil ponerle un nombre, son derechos de alumbrado público. Pero nos tenemos que ir a estudiar la verdadera naturaleza de la contribución, porque de eso puede derivar una defensa. Oye, no me importa cómo le llames en la ley, ¿cuál es su verdadera naturaleza? Y esto llevó a un sinfín de contribuyentes dejar de pagar el derecho. Sí, Antonio. Es lo mismo que sucede en el caso de la tenencia. Te obligan a que pagues la tenencia si no puedes verificar, y eso también no tiene ningún fundamento legal para que te obliguen a hacer esa operación. Es correcto. Sí. Es correcto. Y definitivamente pues no hemos hecho nada por defender ese punto, pero es totalmente defendible. Totalmente, y de hecho sí ya hay contribuyentes que lo han hecho. ¿Y cuál fue el argumento? A ver, la verificación, ¿cuál es la finalidad de la verificación? Evitar la supuesta... Evitar lo que estamos sufriendo el día de hoy, ¿no? Actualmente. Oye, tiene una finalidad medioambiental. ¿Qué tiene que ver el pago de una contribución diversa como es la tenencia para coadyuvar a que el contribuyente cumpla con esa obligación que tiene una finalidad extrafiscal a nivel de medio ambiente? Claro. No se justifica que lo establezcas como un requisito. Claro. Exactamente. Entonces llega uno, y lo mismo con las multas de tránsito. ¿Qué pasa? Que llega uno a la verificación y lo primero que hacen es verificar si tienes multas no pagadas. Y no puedes verificar si no tienes cubiertas esas multas. ¿Qué tiene que ver las infracciones de tránsito con la finalidad de la verificación vehicular? Pues nada. El punto es que hay que defenderse. Sí, ese es lo que tú bien comentas, el exceso que están las autoridades ejerciendo sobre no el contribuyente, el ciudadano. Sí, que también es contribuyente finalmente. Claro. Sí, y que no le permiten realizar la verificación Claro. por aspectos. Y bueno, obviamente, ¿por qué lo hace la autoridad? Pues porque también es un medio para obligar a los particulares a que cobran sus infracciones de tránsito y que paguen la tenencia. Sí. Justificado o no justificado, así lo han establecido. Entonces, la constitucionalidad, ojo, de una contribución no se basa exclusivamente en el estudio de las garantías individuales, que les había comentado. Sí tenemos la garantía de legalidad, proporcionalidad, equidad y destino del gasto público, pero la constitucionalidad de una contribución no se basa en exclusiva en esos 4 principios. ¿Qué vimos con el impuesto, los derechos de alumbrado público? ¿En qué se basó su inconstitucionalidad? En una invasión competencial. ¿Tuvo que ver con proporcionalidad? No. ¿Tuvo que ver con equidad? No. ¿Tuvo que ver con legalidad? No. ¿Tuvo que ver con destino al gasto público? No. Y entonces empezamos a ver la defensa fiscal desde un punto de vista totalmente diferente. Tenemos otros 135 artículos de la Constitución a los que no les estamos haciendo caso y queremos únicamente defender el ámbito fiscal en función de esas 4 garantías. Y no se acaba ahí la defensa fiscal.